Buenos días. Buenos días, presidente. ¡Ánimo! ¡Feliz viernes para toda la raza del Rancho del Tapatío! Bueno, pues hoy vamos a contestar preguntas. Vamos a tener tiempo. Empezamos. Buenos días, Va presidente. a salir, espérense, no hay necesidad de gritar, nada de gritos y sombrerazos. Buenos días, presidente. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores de la revista Contralínea. Presidente, pues justo sobre esta declaración que hizo ayer el embajador Ken Salazar, en el sentido de que pues si se aprueba esta reforma al Poder Judicial y los jueces, magistrados y ministros son electos por voto popular, se pondría desde su punto de vista en riesgo la democracia mexicana, y también dijo, entre otras cosas, que se pondría en riesgo la relación comercial entre México y Estados Unidos. Al respecto, presidente, pues pareciera justamente que ha ido en aumento esta tensión bilateral entre México y Estados Unidos a partir justamente de los hechos del 25 de julio, donde Ismael El Mayo Zambada pues fue, de acuerdo con su dicho o con su carta, secuestrado en suelo mexicano para llevarlo a Estados Unidos en contra de su propia voluntad. Preguntarle, presidente, sobre esta relación bilateral, sobre estas tensiones y sobre todo sobre esta declaración de ayer del embajador, y también pues cómo se puede sostener que es un gobierno amigo de México si está pues también con estos pues puntos de vista que en temas que solo le competen a los mexicanos y a las mexicanas. Pues es parte, ¿no?, de los contrastes que se dan en la relación entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno nuestro. Durante muchos años, ya lo hemos explicado, además es parte de la historia de nuestro país. Estados Unidos aplica una política injerencista en toda América, desde que definen lo de la doctrina Monroe y sostienen que América para los americanos, entendiendo de que América es Estados Unidos de América, no el resto del continente americano. Entonces, desde hace mucho tiempo, y ellos decidían sobre las políticas en los países del continente, ponían, quitaban presidentes a su antojo, invadían países, creaban nuevos países, protectorados. Bueno, nosotros ya lo hemos dicho y es de dominio público. Fuimos invadidos 2 veces de manera injusta, en forma prepotente. La primera vez fue un zarpazo que nos dejó sin la mitad de nuestro territorio en la guerra de intervención de 1847-48. 9 estados de la Unión Americana eran de México. Todo
California, hasta San Francisco, pertenecía a Sonora, Texas, pertenecía a Coahuila. Nuestro héroe, cuando otra intervención, la francesa, se produjo en nuestro país y se defendió a México, el general Zaragoza nació en un pueblo que hoy es de Texas, pero que antes pertenecía a Coahuila. Why choose a Sleep Number smart bed? When you're pushing your limits or playing to win. The Sleep Number smart bed supports you where you need it most. For sleep at your ideal comfort and Fue muy triste para nosotros. Imagínense, un 15 de septiembre de 1847 tomaron la ciudad e izaron la bandera estadounidense aquí, en el Palacio Nacional. Y luego, en 1914, volvieron a invadirnos Veracruz, que estuvieron 7 meses tomando nuestro territorio. Y luego inventaron, crearon una estrategia distinta, más sutil, y fue muy eficaz, la de abrir las universidades estadounidenses a jóvenes mexicanos ambiciosos para formarlos allá. Y hay constancia de que esto sucedió cuando el presidente Woodrow Wilson, fue una recomendación de su jefe de Estado, que no hacía falta invadir ni disparar un tiro, era cosa de que los adoctrinaran a los jóvenes mexicanos ambiciosos en las universidades de Estados Unidos. Y se cumplió la estrategia, la profecía, porque allá estudiaron. La recomendación era: se van a formar y pueden llegar a ser presidentes, y lo van a hacer mejor que nosotros. Y eso sucedió durante mucho tiempo. Doctores en Harvard y otras universidades, cuando menos 3 presidentes formados allá, de los recientes del periodo neoliberal. Y bueno, ahora hay una transformación en México, porque el pueblo así lo decidió, porque no solo dominaban en lo político, sino nos imponían la agenda económica. Ellos decidían sobre las llamadas reformas estructurales. Ellos impulsaron todas las privatizaciones para transferir, trasladar los bienes de la nación, del pueblo de México, a particulares, a nacionales y a extranjeros. Entonces, esa política neoliberal, neoporfirista, antipopular, entreguista, nos llevó
a una tremenda crisis, a una decadencia. Y el pueblo de México, que es un pueblo con tradición de lucha por la justicia, por la libertad, por la independencia, por la soberanía, dijo basta. Y se inició esta nueva transformación. Y ahora, en política exterior, no estamos haciendo más que cumplir con lo que establece el artículo 89 de nuestra Constitución. Hacer valer de que México es un país independiente y soberano, que estamos a favor de la no intervención, de la autodeterminación de los pueblos, de la solución pacífica de las controversias y de la cooperación para el desarrollo. Y hay veces que se entiende, hasta en circunstancias muy adversas, que somos independientes y que somos soberanos y que debemos respetarnos como buenos vecinos, aplicar una política de buena vecindad. Parece increíble, pero nos entendimos con el presidente Trump, porque después de tener un discurso en campaña beligerante en contra de México y de los migrantes, fue muy respetuoso. Hasta firmamos un tratado comercial y no nos ofendió en el tiempo en que estuvo él de presidente y yo también como titular del Ejecutivo, como presidente de México. Fue bueno las relaciones. Luego se dan los cambios con el presidente Biden, que es una muy buena persona. Se mantuvo también una política de respeto. Él mismo me decía, la relación entre nosotros se tiene que dar en un pie de igualdad. Tiene que haber respeto, pero además lo demostró. Sin embargo, últimamente han habido, como tú lo señalas, ¿no? Actos pues de falta de respeto a nuestra soberanía, como esta declaración desafortunada, imprudente del embajador Ken Salazar, de ayer. Pero pues ya se hizo una nota diplomática, un extrañamiento, y yo desde luego que sostengo lo que dio a conocer la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque no aceptamos injerencismos, no aceptamos que ningún representante de gobiernos extranjeros intervengan en asuntos que solo nos corresponden resolver, dirimir a los mexicanos. Sí, a ver si nos las mandan. Es un extrañamiento para la embajada.
y se las vamos a entregar. Yo espero que pues esto no se repita. Tonight's dinner, it's going to be great with McCormick. Un hogar hermoso es algo que creamos y podemos empezar ahora mismo en Floor & Decor. No way! ¿Qué pasó? ¿Qué onda? I got the interview. Ruth vive una vida normal, pero esconde un oscuro pasado. Callar ese secreto pudiera herir a quien más ama. ¿Qué hará Ruth? Descúbrelo en Toma mi mano, la audionovela. Escúchala en YouTube, Spotify y Apple Podcast. Save your hard-earned money with a room at Studio 6. There's a kitchen and laundry room to keep you comfortable. Esa es la nota. Pero como algunos no tienen forma de verlo, o mejor dicho, lo ven pero no lo escuchan, lo voy a leer porque muchos siguen esta conferencia por radio. A ver si me prestas un... Dice la Secretaría de Relaciones Exteriores saluda atentamente a la Embajada de los Estados Unidos de América en los Estados Unidos mexicanos y hace referencia a la declaración del embajador Ken Salazar del día de hoy, en la que se expresa su opinión respecto a la propuesta de reforma judicial de los Estados Unidos mexicanos. Porque la opinión tiene que ver con la iniciativa que se envió para llevar a cabo una reforma en el Poder Judicial, que es pues un procedimiento completamente legal. El presidente tiene la facultad para presentar iniciativas al Congreso y el Congreso decide, que es otro poder, precisamente el poder legislativo. La Secretaría de Relaciones Exteriores expresa su profundo extrañamiento por dicha declaración del embajador Salazar sobre cuestiones internas y de plena soberanía nacional. El gobierno de los Estados Unidos mexicanos se permite destacar que el objetivo principal de la iniciativa de reforma constitucional es fortalecer el Estado de Derecho mediante una reforma al Poder Judicial que se realiza a través de los procedimientos democráticos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. O sea, es una acción que se da en el marco de lo que establece nuestra Constitución. El gobierno de México está comprometido con un poder judicial que goce de verdadera independencia, autonomía y legitimidad, fortaleciendo así el Estado de Derecho y mejorando el acceso a la justicia para todos. ¿Por qué estamos proponiendo esta reforma? Porque el Poder Judicial está plagado
de corrupción, está lleno de corrupción y está secuestrado, está tomado, está al servicio de una minoría rapaz, los que antes se sentían los dueños de México. Y nunca el Poder Judicial, en los últimos tiempos, en la historia moderna, ha impartido justicia para los mexicanos, sino está convertido en un instrumento al servicio de una minoría. Era lo que sucedía con el Poder Legislativo, que desde que empezaron a aplicar la política neoliberal o neoporfirista, reformaron la Constitución. Ahí no había ninguna protesta, ni de Estados Unidos, ni de la oligarquía nacional, ni de los medios de comunicación al servicio de la oligarquía. Y todas las reformas que se hicieron en 36 años del periodo neoliberal fueron para legalizar el robo, el saqueo de los bienes de nuestro pueblo y de los bienes nacionales, las privatizaciones. Y es increíble que en 36 años que duró el periodo neoliberal, nunca aprobaron una sola reforma a la Constitución en beneficio del pueblo. Se dedicaron, al contrario, a quitarle todo lo que se había conseguido con la Revolución de 1910 y había quedado escrito en la Constitución de 1917. Llevaron a cabo contrarreformas, modificaciones al artículo 27 para que desapareciera el ejido y que la tierra ejidal quedara al mercado, que se privatizara. Entregaron las empresas públicas, entregaron las minas, entregaron los ferrocarriles, congelaron los salarios de los trabajadores, le quitaron las prestaciones a los trabajadores, avanzaron en la privatización de la educación pública, de la salud. Entonces, en ese entonces, yo recuerdo que cuando se llevó a cabo la llamada reforma energética para privatizar el petróleo, se acudió a la Corte, al Poder Judicial, para que se celebrara una consulta al pueblo de México, porque lo establece la Constitución en el artículo 35. ¿Y qué hicieron los del Poder Judicial? Rechazar la solicitud de consulta. Y en todo el Poder Judicial ha estado a favor de esta política que beneficia a una minoría de nacionales y de extranjeros. Por eso se quiere llevar a cabo esta reforma al Poder Judicial. Aquí estamos hablando de la protección del Poder Judicial a los delincuentes de cuello blanco, nacionales y extranjeros. Pero también el Poder Judicial está controlado por las bandas o los jefes de las organizaciones criminales. Domina
la delincuencia organizada y domina la delincuencia de cuello blanco al Poder Judicial. Entonces, por eso es importante la reforma. ¿Y que se propone? De manera muy sencilla y democrática, que en vez de nombrar en la cúpula del poder a jueces, a magistrados, a ministros, porque el Poder Judicial fue, cuando se llevó a cabo esta política neoliberal, una moneda de cambio para que el PAN apoyara al PRI de Salinas en todas las reformas privatizadoras. Les entregó por completo al PAN el Poder Judicial, como en el gobierno de Zedillo se llegó al extremo de que el Procurador General de la Justicia era un panista. Fue una concesión. Entonces, si se elige a los jueces, que es lo que estamos proponiendo, elegir a magistrados, elegir a ministros, podemos ir limpiando de corrupción el Poder Judicial y que esos jueces, magistrados, ministros sepan que representan al pueblo, a la nación, y que su función es impartir justicia. Por eso es Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si no, habría que quitarle el nombre, quitar la palabra justicia. Entonces estamos proponiendo esa reforma y no quieren. ¿Cuál es la afrenta? ¿Cuál es el agravio? ¿Cuál es la violación que se está cometiendo? Que no los mexicanos vivimos en una democracia, que no es la democracia el gobierno del pueblo y para el pueblo, que no establece el artículo 39 de nuestra Constitución, que el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno. Look at what you've become. You don't feel anything, do you? I feel it all. The crow. Think of a poem about your identity. Funding our school is a big challenge. I am a passionate... Now your smartphone can help you do something really smart. Right, Dad. Like adjust your mattress to the right firmness. ¿Que no es el pueblo el soberano, el que manda? ¿Por qué se elige a los presidentes municipales, a los diputados locales, a los diputados federales, a los senadores, a los gobernadores, al presidente de la República, ahora presidenta de la República, y no se va a poder elegir a los jueces, a los magistrados, a los ministros? Además, ya esto no tenemos que estar viendo qué sucede en otros países, donde también, dicho sea de paso, se elige a integrantes del Poder Judicial. Pero tenemos nuestra historia. Aquí en la época de la República restaurada, en la época
del presidente Juárez, de acuerdo a la Constitución de 1857, se elegía a los ministros, a los jueces, a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué no quieren que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros? Porque actualmente la mayoría de estos integrantes del Poder Judicial están al servicio, son empleados de los potentados. Y es además muy fácil de demostrar desde el dominio público. Como hay ministros que dependen de los potentados y resuelven a partir de lo que les ordenan. Es algo completamente ilegal, informal, y eso es lo que les molesta. Y en el caso de intereses extranjeros, lo mismo, porque no quieren que la Comisión Federal de Electricidad sea una empresa pública.